Bréroise, Yeux et Rochebonne, Viking, Antise, Gramati, Ouessant, Iroise, Finistéré, Sol, Shannon, Fastnet, Lannick, Irish, Hey bruit, toi Marty, on embarque, on est parti. Viking, Etsy, je voulais pas venir. Dogger Fisher, mon cœur, j'ai mal au cœur. Force, Fortis, force 7 après la brise. Arrête la météo, Marie. Le gros temps, vois-tu, je le devine. Et remétéo, Marie. Tes arguments tombent à l'eau quand la mer se fait chafouine. Hoy es 14 de septiembre del año 2013 y aquí estamos Carlos Estefanía en Estocolmo y en París Félix José Hernández para establecer una charla, una conversación un tanto informal sobre lo que está pasando en Francia y sobre lo que está pasando en el mundo en general. Vamos a escuchar informaciones y quizás vamos a comentar alguna de estas informaciones. Vamos a exponer criterios y usted que nos escucha puede también dejar los suyos en las distintas páginas donde vamos a colocar esta charla que siempre es amena. Hola Félix José Hernández, ¿cómo estás? Saludos amigos desde la Ciudad de Luz a la bella Venecia del Norte, Estocolmo. Me decías que hoy es un día especial para los cristianos. Sí, hoy 14 de septiembre es el día de la Santa Cruz. Pues bien, vamos a empezar entonces ya a hablar de otro tema que no tiene que ver con la religión. Me dices que ha muerto un gran científico e incluso filósofo francés, Albert Jacquard. ¿Qué pasa con ello? Sí, Albert Jacquard murió, un hombre extraordinario. O sea, el mundo científico francés, el mundo literario, perdió a alguien porque era un gran geneticista. Murió a la edad de 87 años a causa de la leucemia. Su origen era de una familia burguesa de la ciudad de Lyon y se hizo ingeniero, después pasó por la célebre escuela del Politécnico, antes de comenzar en el Instituto Nacional de Estudios Demográficos, y dijo que él no quería malgastar su vida en cosas que sin importancia. Se dedicó a explorar la genética de las poblaciones y se convirtió en una especie de investigador militante contra todo tipo de racismo. Fue filósofo también, o sea, era un hombre brillante, pero era increíble. Había que quitarse el sombrero, como dicen los franceses. Pero él decidió poner toda su fama al servicio de la causa de los más pobres de los franceses, junto con el abate Pedro, que también murió no hace tanto, y hasta el miércoles, el día de su muerte, fue nada menos que el presidente de honor de la Asociación de Derecho al Alojamiento. Él estuvo en todas las manifestaciones, en todas, en las cuales se pedía para los pobres alojamientos, se pedían ayuda, e incluso participó mucho en todas las actividades que tenían como objetivo la lucha contra el incesto, contra los pedófilos. O sea, Albert Jacquard era un gran militante por los derechos del hombre, un gran científico, un gran filósofo, y fue un hombre que luchó contra su físico, porque de niño tuvo un accidente terrible que su cabeza quedó deformada por completo. Pero yo creo que Francia, no solamente el mundo científico, el mundo cultural, sino también los pobres han perdido a un gran hombre. No, lamentablemente no todos los días aparece una personalidad que integre tanto su capacidad intelectual y científica con un activismo social. Indiscutiblemente, Francia y quizás el mundo ha perdido un gran hombre, como tú dices. Y vamos a cambiar a un tema que a ti y a mí nos apasiona, que es el tema del cine. Dentro del cine, uno de esos grandes directores que es Bernardo Bertolucci. ¿Qué está pasando con un ciclo de cine sobre este gran director? Sí, la Cinemateca de Francia, que hasta el 13 de octubre consacra una retrospectiva al gran Bertolucci. Comenzaron por El último tango en París, la famosa película de Marlon Brando y María Schneider, y después continuaron por El último emperador, y así uno tras otro se irán pasando restauradas todas las grandes películas de Bertolucci.
Óyeme, y de la jornada del patrimonio, ¿qué me cuentas? Sí, eso va a ser hoy sábado y mañana domingo. Fue una idea del ministro de Cultura socialista Jack Lang en el año 84. Abrir las puertas de todos los monumentos históricos, de todos los lugares que normalmente están cerrados al público, y se ha expandido, y hay 50 países del mundo que celebran esta jornada de los monumentos históricos. O sea, tú puedes entrar a las iglesias, a los teatros, a ver las partes a las cuales el público no entra, los camerinos, detrás de las bambalinas, como se dice, a los tribunales, a los palacios de justicia. Por ejemplo, hoy se puede subir a la Torre Saint-Jacques, que está prohibido. Se pueden visitar el Palacio Presidencial, el Palacio del Ministro, la Asamblea Nacional, el Congreso. O sea, todos los edificios que normalmente no están abiertos al público se abren hoy. Incluso las personas privadas que poseen castillos, etcétera, abren sus castillos, abren sus jardines al público. O sea, esto es es una cosa extraordinaria, ¿eh? Se considera que en Francia hay 44.000 inmuebles cerrados al público que se abren en estos 2 días. O sea que tú puedes visitar incluso los talleres de restauraciones de tapices, de restauraciones de muebles, de joyas. O sea, todo lo que está cerrado se abre hoy que tenga valor cultural. Me parece hoy y mañana. Me parece una forma muy sana de democratizar la cultura, particularmente el patrimonio cultural. Y además es gratis. Perfecto. Esa es una iniciativa que todos los que nos escuchan y que puedan influir en sus respectivos países deberían promover, que en todas partes del mundo, aunque sea un día al año o durante 2 jornadas, uno pueda visitar las grandes construcciones, museos, etcétera. Es muy bueno eso que está pasando en Francia. Y cambiando... Pueden entrar, muchos niños los llevan a la televisión a ver desde donde transmiten los programas, y allí lo interesante es que, por ejemplo, en el Palacio Presidencial hoy y mañana es el presidente el que acoge al público, el primer ministro, el presidente de la Asamblea Nacional, del Congreso. O sea, son las personas más importantes. Todas las chicas del Lido y del Molino Rojo hoy acogen al público para enseñarles todo el interior, lo que no ve el público cuando va al Lido y al Molino Rojo. Es muy interesante. Y cambiando quizás un poco el tema, ¿qué pasa con la noche de Saint-Cloud? La noche de Saint-Cloud fue el fuego artificial más grande de Europa. Se lanzaron 60.000 proyectiles. Es la 5ª edición. Un espectáculo pirotécnico, se considera como el más bello de Europa. Hubo 23.000 espectadores. Y fue para celebrar los 400 años del nacimiento de André Lenotre, el paisajista de Luis XIV, el que creó los jardines de Versalles, los jardines del Louvre. Y al mismo tiempo duró el espectáculo 1 hora 45 minutos. Y fue acompañado fue hecho en 30 tableaux, o sea, 30 escenarios diferentes, acompañados con las orquestas de música barroca, para igualar los famosos fuegos artificiales que lanzaba Luis XIV desde Versalles. Todo parece muy bello. Lo que no creo que sea muy lindo es el dolor que están sufriendo nuestros colegas, los profesores jóvenes en Francia. ¿Qué tienes que contarnos de eso? Amigo, el problema, como cada año se vuelve a plantear, y es que los jóvenes profesores, sobre todo los que la prensa hace alusión a los que entran en la región de Seine-Saint-Denis, que es una región muy pobre, donde hay muchos problemas sociales, y muchos han declarado que comenzaron las clases en medio de la violencia. Incluso lo reconoce la señora Carolina Le Chevalier, que es la secretaria nacional del Sindicato Nacional de Profesores de Escuelas Medias, y se ha investigado que una gran cantidad de nuevos profesores no logran llegar a noviembre. O sea, renuncian, comienzan las clases el 1 de septiembre, y en menos de 3 meses renuncian debido a los insultos, a la violencia, a la falta de respeto, y es un problema para todo tipo de nuevo profesor. Yo conozco el caso de una amiga de mi hijo, que esta chica hizo un DEA, o sea, 5 años en la universidad, después pasó el CAPES 2 años, la agregación 3 años más. ¿Te imaginas lo que estudió? Y cuando llegó a la escuela en que lo ubicaron,
El primer día que llegó empezaron a insultarla, a escribir horrores de ella en la pizarra, le tiraban pedazos de tiza, el automóvil que ella aparcó afuera, que era un pequeño Fiat Punto, pues se lo rayaron todo, y al segundo día ella se le ocurrió hacer un pequeño control para ver cuál era el nivel de los alumnos, y hubo un chico que no aprobó el control, y cuando ya se lo dio, el chico dijo: tú vas a ver a mi hermano te va a picar las nalgas cuando salga de aquí, porque tú eres una. Resultado, no duró una semana la chica, se fue antes de la semana. ¿Sabes que ese fenómeno para mí no es desconocido? Eso es un fenómeno ya casi universal, por lo menos en Suecia. Yo me doy cuenta que hay que ser un verdadero héroe, o decir, por no usar la palabra sobreviviente, para resistir curso tras curso el embate de un alumnado cada vez más malcriado y la situación de un maestro cada vez más desamparado. O sea, para ser maestro en estos tiempos que vivimos hay que tener realmente mucho coraje. Pobres los jóvenes que eligen el magisterio con una visión idílica y de pronto tienen que encontrarse esas aulas, lo mismo en Francia que en Suecia, donde hay jóvenes que realmente actúan de una manera bárbara y siempre con un amparo institucional que desarma por completo al maestro. Hay que sentir una gran vocación o estar con el cuchillo en la boca para poder seguir siendo maestro en estos tiempos que vivimos. Y vamos a cambiar un poco de este tema de los profesores para caer en una forma muy particular que están teniendo de promover el patrimonio, en este caso con billetes chinos falsos para entrar al Louvre. ¿Qué es lo que está pasando con estos billetes? Sí, pues mira, resulta que en el Louvre se dieron cuenta que habían guías que llegaban de China. Lo primero ocurrió cuando llegó un grupo de China y el guía presentó los billetes. El empleado se dio cuenta de que los billetes parecían un poco extraños en la calidad del papel. Los dejó pasar y después se lo mostró al director del museo. Inmediatamente contactaron de que eran falsos. Al día siguiente volvieron otra vez y han comprobado que una gran cantidad de personas que provienen de China vienen con billetes falsos del Louvre. Y el día 15 la policía detectó un paquete grande en la aduana que venía de China y todo eran billetes falsos para entrar al Louvre. O sea que se sospecha de que quizás no solamente el Louvre, que haya otros grandes museos de París o quizás de Europa, a los cuales vienen turistas chinos, los cuales, o la compañía, porque no fueron los turistas los que los dieron, fueron los guías, los que dieron el billete colectivo. O sea, han falsificado los billetes colectivos de grupo y vienen ya preparados desde China con ellos, lo cual es una estafa al Estado. Por supuesto, y es un tipo de corrupción y delincuencia muy curiosa porque está vinculada precisamente a la necesidad de conocer la cultura. Es algo bastante raro. Y si esto es raro, interesante sería que nos contaras un poco, volviendo al tema del cine, de la película que hizo llorar a Obama en el Festival de Deauville. ¿Cómo fue esto? Sí, mucho éxito. La película en francés es El Mayordomo. El Mayordomo ha sido presentado este film en el Festival Americano de Deauville, donde trabaja este actor que a mí me fascinó con su película La Línea Verde, donde hace el papel de un afrodescendiente tonto que lo condena a muerte simplemente porque él es afrodescendiente. Pero su nombre es Forrest. Mi nivel de inglés es indigente, yo no sé cómo se dice White Taker. El apellido es W-H-I-T-A-K-R. De todas formas, es un gran melodrama. Y El Mayordomo, esta película, según la crítica, porque todavía no ha sido presentada en París, yo llegué a verla, da una lección de historia a un héroe, a un verdadero héroe que sirve de mayordomo en la Casa Blanca y ha hecho su trabajo con varios presidentes. La actuación de Forrest, según especialistas, es digna de un Oscar y está acompañado por una serie de actores excepcionales. O sea que se espera que la película tendrá un gran éxito y según la prensa, cuando el señor Obama vio la película lloró
lloró de emoción, así que bueno, vamos a ver. A lo mejor tú lloras, yo también, pero yo no sé. Vamos a ver. Yo no sé si yo lloro, pero yo el que creo que se alegraría mucho con la situación que tiene Francia ahora, si él volviera a vivir, sería Jack London, porque encontraría temas para un libro más sobre Colmillo Blanco. ¿Cómo es esto que están regresando los lobos a Francia? ¿Qué es esto que está pasando? Los lobos habían desaparecido de Francia por completo. Ajá. Y han vuelto. Y de pronto comenzaron a aparecer en la zona de los Alpes, que venían de Italia, y la zona de los Pirineos desde España. Pero ahora resulta que los ecologistas habían liberado una pareja de lobos en la zona de los Montes Vosgos, donde en una época, en antaño, hubo verdaderas manadas de lobos. Y han detectado en el mes de agosto, que ya hay lobeznos. O sea que comenzaron a reproducirse. Es la primera vez que logran reproducir al lobo fuera de los Alpes. O sea que el lobo regresa a los Montes Vosgos después de 21 años de haber sido extinguido por completo. Ahora, los ecologistas están muy contentos, muy contentos, pero el problema son los pastores. Claro. Porque el territorio del lobo fue ganado por los pastores, y ya en este año han encontrado muertos a más de 200 ovejas degolladas, por lo cual la presencia del lobo en una zona que era solo de él y de los osos, y ahora es una zona de pastoreo, no puede cohabitar, en mi opinión. Habrá un problema grave. En el caso de los Andes y los Alpes, el Estado autorizó a matar, no recuerdo bien la cifra, es que este año que los pastores podían matar 45 lobos para mantener un equilibrio. Pero los pastores dicen que ellos no son cazadores de lobos, que ellos son pastores. Bueno, y hablando. Y es un drama porque hace poco toda una manada se fue por un precipicio abajo huyéndole al lobo que se presentó allí en esa zona en los Pirineos. El lobo es un animal muy peligroso, pero a veces el hombre es tan peligroso como un lobo. Por algo se dice que el hombre es el lobo del hombre. Y digo esto porque quiero que me cuentes un poco sobre el hombre que mató de un puñetazo a otro hombre. ¿Cómo fue eso? No de un trompazo. Ah, no fue un hombre, fue un animal, perdóname. Lo cual es humor negro, porque este pobre hombre, un viejito de 84 años, estaba jugando a la petanca, o sea, con unas bolas que juegan ellos de metal, en un parquecito en el barrio de Lisieux, Seine-Marne, o sea, cerca de la ciudad de París. Y allí había una carpa de un circo, de estos circos ambulantes, y se escapó un elefante. Y este pobre viejito estaba allí tranquilo, muy tranquilo, y de pronto el elefante vino para arriba de él. Lo cogió como en las películas. Le metió un trompazo y lo mató. O sea, morir. Si tú vas a la jungla, pues puedes morir víctima de un tigre, de un leopardo, un elefante, pero morir en un barrio de París por un trompazo de elefante, vaya, es algo extraordinario. Realmente es algo extraordinario. Entonces, en este caso, eso lo cuento. El lobo del hombre ha sido un elefante que lo ha matado un trompazo donde menos uno se lo podía esperar. Realmente es algo trágico, inesperado, que ocurra esto en Francia, precisamente. Es un drama, pobre hombre. Sí, historias parecidas si las escuchas de la India y quizás de África, pero es una cosa triste. Pero bueno, así las cosas, a veces los animales son crueles con los hombres, pero los seres humanos a veces los intentan defender, como hace Brigitte Bardot con las focas, ¿no? Sí, no, Brigitte Bardot defiende todo tipo de animales. Brigitte Bardot es una especie de pasionaria animalesca, si se pudiera decir eso en español. Yo recuerdo cuando ella declaró que ella tuvo un solo hijo, pero que ella hubiera preferido parir un perro que parir un hijo, que un ser humano. O sea que su pasión por los animales es extraordinaria. Y el problema es que en la costa de la Somme, una región francesa, siempre allí han venido a parar las focas. Pero estas focas eran cazadas por su piel, por la grasa, etcétera, hasta que quedaron tan pocas, que hace 5 años se prohibió matar a las focas. Se prohibió porque se iba a extinguir. Pero ellas se han comenzado
comenzado a reproducir. A tal velocidad se han reproducido que ya plantean un problema para los pescadores. Pues se dice que, según los pescadores, que una foca se come en un año entre 700 kilos y 1 tonelada de pescado, lo cual hace que haya mucha menos pesca. Y los pescadores quieren matar focas, las autoridades lo impiden, y entonces han propuesto como medida trasladar las focas hacia otro lugar. Pero desde la noche de los tiempos ese ha sido el lugar donde vienen las focas. Está motivado a que Brigitte Bardot declaró, yo cito, mientras yo tenga vida, nadie tocará a las focas de Francia. Así que bueno, que se preparen los pescadores porque ahí está Bardot para defender sus focas. Está bien, entonces las focas pueden ser de Brigitte, de su estrella, su diosa protectora. Exactamente. Pero quienes parece que ya no dan para proteger animales son los refugios de animales domésticos, ¿no? Se han llenado. ¿Qué está pasando con eso? Sí, porque mira, en Francia existen más de 200 refugios de la SPA, o sea, animales domésticos. Y allí tú puedes ir a adoptar un perro, puedes ir a adoptar un gato que haya sido abandonado por sus dueños. Y como cada año hay una fundación que se llama 30 millones de amigos, que es la Fundación Protectora de Animales francesa. Como cada año han sido abandonados muchos animales en las carreteras, en los campos, por personas que inconscientemente ellos compran un perrito, compran un gato y después para ir de vacaciones no saben qué hacer con ellos. No saben qué hacer. Entonces, por ejemplo, en cada uno de los refugios, según la prensa y según la señora Rea Autin, hay una capacidad para 50 animales. Y sin embargo, este año tienen 79 animales cada uno como promedio. Y la cantidad de animales que abandonan los franceses durante el verano llega a más de 100.000, lo que es algo impresionante. Pero, según siempre esta organización, los franceses tienen en sus casas más de 10 millones de gatos y 9 millones de perros. Ahora, según la justicia, abandonar un animal en la vía pública puede costar 30.000 euros de multa y 2 años de prisión. Así que antes de abandonar un perro habrá que pensarlo bien, ¿no? No, evidentemente esto es un problema de la crisis que está afectando a toda Europa. Ya no solamente son los seres humanos, sino los animales los que están perdiendo. Y hablando de animales y seres humanos, hay quienes defienden mucho la igualdad, la humanidad, entre comillas, de los animales y piden que no se les torture y se les maltrate. Pero hay gente que no está muy de acuerdo en cuanto a la igualdad entre los mismos seres humanos. Quiero hablar precisamente de hombres y mujeres. ¿Qué pasa con ese tipo de igualdad? Mira, se hicieron la señora Najat Vallaud-Belkacem, ella es la ministra de los Derechos del Hombre, de los derechos de las mujeres, y ella dijo que creó una especie de fórum de estados generales a partir de las encuestas que se han hecho, y a la pregunta, ¿usted cree que en Francia los hombres y las mujeres tienen los mismos derechos? 9 franceses de cada 10 respondieron que no, que en Francia los hombres tienen más derechos que las mujeres. 9 de cada 10, o sea, el 90%. Y el 49% estiman que las mujeres tienen muchas menos posibilidades de triunfar en la vida profesional que los hombres. Y el 77% piensan que en Francia las mujeres tienen menos derechos que en los países vecinos de Francia. Por lo cual se está haciendo un gran análisis, e incluso las mujeres, el 42% de las mujeres ganan menos dinero, reciben menos dinero por sus jubilaciones que los hombres. O sea que hay una desigualdad y ella quiere llegar a la igualdad entre hombres y mujeres en los campos económicos, políticos y sociales. Y tú que vives en ese país desde hace tantos años, ¿cómo tú percibes la cosa? ¿Sientes tú que existe esa desigualdad que proclama la ministra? Mira, si yo la comparo con Cuba, la mujer aquí está mucho más liberada. La mujer tiene muchos más derechos. Aquí tú ves mujeres camioneras, mujeres taxistas de madrugada, mujeres que conducen los autobuses, hay mujeres pilotos, mujeres que son general, coronel. Claro, siempre, igual que en el español, está la discriminación del género, ¿no? Porque fíjate bien, si tú vas, la palabra azafata en los aviones, cuando se compararon los hombres a los aviones en España,
palabras, por ejemplo, como un médico, no se acepta una médica. La Real Academia Española está actualmente formada por 41 académicos y solamente creo que son 5 académicas. O sea, hasta en el lenguaje no se acepta, se acepta el cambio del artículo. El artículo, la coronel, la general, la médico, la juez, porque la jueza suena fatal, y aquí es igual en la lengua francesa. O sea que, por ejemplo, el guardabosques, aquí hay mujeres que son guardabosques, sin embargo es la guardabosques. Hay mujeres que trabajan en las minas. O sea, no hay prácticamente ninguna profesión, ningún oficio que sea vedado a las mujeres, lo cual es un avance. Sin embargo, desde el punto de vista lingüístico, no. La lengua va más atrás que lo que avanza. Ahora, mientras que en Francia, en lo que es empleados públicos, hay igualdad de salarios, en las empresas privadas, por el mismo trabajo, bancos, seguros, etcétera, los hombres tienen mejor salario que las mujeres. Hay una desigualdad, en eso sí. A mí estas decisiones y estas visiones que vienen desde las visiones feministas de Estado a veces me preocupan un poco y temo que no sea, el objetivo realmente no sea el derecho de la mujer, sino alguna manera de ir borrando diferencias de otro tipo que son indiscutibles, incluso son necesarias para promover el crecimiento poblacional, que sean más como las tácticas que usaron los nazis, donde ellos victimizaban al pueblo alemán para así poder arremeter contra sus enemigos, ¿no? Entonces siempre tengo muchas dudas con el discurso feminista de Estado y con las medidas que ven desde arriba. Eso es una cosa que yo personalmente siempre estoy un poco en guardia contra ellos. Al mismo tiempo reconozco que, como tú mismo dices, en el lenguaje y a veces en determinados campos no existe la misma cantidad de representantes del sexo masculino o el femenino. Pero eso a veces incluso es un privilegio para la mujer. O sea, la mujer no hacía la guerra, hoy la mandan a la guerra. La mujer, extrañas situaciones, no la metían en la mina, hoy la meten en la mina y donde sea. Y entonces no sé hasta qué punto ese igualitarismo va en favor de la propia mujer. Pero bueno, son posiciones diferentes que quizás tenemos. Pero mira, por ejemplo, ¿qué es más agradable, trabajar de camionera o trabajar de secretaria? Yo creo que si a la mujer le gusta el camión y le gusta trasladarse de un punto a otro de Europa, pues es feliz siendo camionera. Mientras que la secretaria está en una oficina cerrada 8 horas al día. O sea, en ese aspecto se ha liberado a la mujer, o sea, ella puede optar por ser camionera. Bueno, no sé, pero... Félix, bueno, dime. No, en mi opinión, yo creo que el hecho de que la mujer pueda hacer muchos oficios, sin embargo, hay una cosa que yo, será mi educación cubana, caribeña, latinoamericana. Por ejemplo, tú sabes que como en Cuba, antiguamente en las escuelas primarias eran maestros, eran hombres, el maestro. Sin embargo, la profesión se fue feminizando y actualmente prácticamente en Francia, por ejemplo, todos son maestras primarias. Sin embargo, ha aparecido en Francia los hombres en las creches para los parvulitos. Y yo no sé, será que tengo ahora prejuicios, pero yo prefiero que un bebé, sus pañales sean cambiados y sea lavado por una mujer con su instinto materno que por un hombre. No sé. Es una cosa que yo lo confieso abiertamente, soy un hombre libre, que si no me molesta que sea un maestro de primaria o de escuela secundaria o universitario, pero en lo que se refiere a los niños recién nacidos, yo prefiero, si tuviera ahora un niño recién nacido, que me lo cuidara en la guardería una mujer que lo cuidara un hombre. No, pero ahora retomo tu ejemplo de la camionera. No sé dónde habrá más riesgo y será más duro y estresante el trabajo. Supongo que en un camión las presiones a las que está sometido el individuo que lo conduce son muy superiores y los peligros que corre son muy superiores que las que pueda sufrir una persona que está en una oficina, ¿no? Y por otro lado, cuando viví en la Unión Soviética, era muy común ver mujeres haciendo trabajos muy rudos, muy duros,
en la construcción, donde quiera, que quizás alguien lo podrá ver como un triunfo de la visión feminista de la sociedad, pero a mí me parece incluso una crueldad. Entonces hay que tener cuidado con las políticas en nombre del feminismo, porque a veces lo menos que le importa a esas políticas, como no le importaba a la clase obrera, a quienes hacían ciertas revoluciones socialistas, es defender a esa gente que dicen defender, ¿no? Pero bueno, cambiemos un poco el tema ya y entremos a hablar del viejo Sarkozy, que le está dando gracias a la gente de su partido. ¿Por qué le agradece a la UMP Sarkozy en estos momentos? Sí, tú sabes que para la campaña del señor Sarkozy, para su campaña electoral, él gastó 11 millones de euros. O sea, se pasó de lo que la ley le permitía y por lo tanto no fue reembolsado por el Estado. El resultado, el partido UMP cayó en crisis porque le debía 11 millones de euros a los bancos. Sarkozy llamó a todos los militantes de UMP de Francia a aportar dinero para poder pagar esos 11 millones de euros. Y lo logró, al fin lo logró, reunir los 11 millones de euros, por lo cual él le dio las gracias ayer a todos los militantes de UMP por su generosidad. Pues mira, habrán sido muy generosos, pero aquí se pone en evidencia uno de los grandes males que yo veo al modelo democrático imperante, que es el papel del dinero para ganar unas elecciones, cuando debería ser siempre el argumento. Y entonces, mientras esto sea así, mientras haya una dependencia de dinero puesto por quien lo ponga, no me parece que habremos llegado a una democracia plena, cuando lo que se debería discutir no es quién tiene más fondos, sino quién tiene un proyecto sustentable y más beneficioso para las grandes mayorías. Pero a veces con el dinero entonces se logra que se llegue a más gente, y eso me parece un gran problema de todo el modelo occidental, que no quita los terribles problemas que tienen los modelos unipartidistas, por supuesto. Y hablando de otra cosa, siguen dando golpes espectaculares. Ha habido un robo muy importante en Francia. ¿Cómo fue esto? Mira, a mí cuando roban a un pobre empleado de una tiendecita de alimentos que le llevan los 100 euros, eso me causa mal. O cuando una infeliz cajera de un supermercado le pone una pistola en la cabeza para llevarle 40, 50 o 100 euros, esa pobre mujer, para mí eso es tristísimo. O cuando tiran a la calle, al piso, a una viejita para arrancarle el bolso, eso me conmueve. Pero que Dios me perdone si cometo un pecado. Cuando yo veo estos asaltos espectaculares a las joyerías francesas que se llevan millones y millones y millones de euros en joyas, me parece que estoy viendo una película. Sí. Y ocurrió antes de ayer en la elegantísima Rue Castiglione, que da a la súper elegante y muy chic Place de Vendôme, donde están las joyerías más grandes del mundo. No sé si tú te acuerdas del film, aquel film que vimos en Cuba, Los 7 hombres de oro. Sí. Que entran y asaltan una joyería. Bueno, pues a las 4:30 de la mañana lanzaron un Cat Cutter, no sé cómo se llama en español, el Cat Cutter, esa especie de automóvil tipo Jeep, tipo camioneta grande. La lanzaron a toda velocidad contra la vidriera de la joyería Casti, rompieron la vidriera, bajaron, entraron, se llevaron unos 2 millones de euros en joyas y salieron, le dieron candela al auto para que no pudiera ser reconocido el ADN ni nada. Se montaron en otro y se escaparon y ya. Y es la cantidad de asaltos que ha habido en Cannes, Niza, en el sur, en las ciudades ricas del sur y ahora también en París, es impresionante, ¿eh? 2 millones de euros en joyas, bueno, pues entonces, en apenas unos segundos. Entonces Francia sigue dando materia para, ya no solo para la literatura, sino para el cine negro y el cine policíaco. Y bueno, hay muchas joyas, hay mucha plata, amigo, hay mucho dinero. Claro. Cuando tú pases una mañana o una tarde por la Place de Vendôme y tú ves las vitrinas de Cartier, Boucheron, Harry Winston, y son tantos los diamantes y las esmeraldas y los rubíes y los coger las coronas que te parecen que te parece que no puede ser verdad, y cada una vale cientos de miles de dólares. No, y todo esto conviviendo con mucha gente con grandes necesidades, con mucha gente desempleada, pero paradójicamente, habiendo mucha gente desempleada, también hay ausencia de trabajadores. Explícame esto. Sí, fue publicada la estadística que los obreros
empleados franceses en el 2012 tuvieron un promedio de 16,6 días de ausencia por enfermedad. O sea que es mayor que el año anterior, que fue 18%. 18% de más. Lo que representa un gasto para las empresas de casi 7.000 millones de euros que perdieron al pagar las indemnizaciones por enfermedades de sus empleados y obreros. Tú sabes que ese fenómeno que me estás narrando es una especie, yo considero, porque lo he visto mucho en Suecia, que es una suerte de pacto no escrito aquí en estos países donde en muchos casos existe un gran proteccionismo de ciertos aspectos del mercado laboral, ¿no? Donde hay trabajadores que se sienten muy seguros y entonces abusan de eso. Yo observaba que periódicamente cuando se acercaba algún tipo de festividad, mis compañeros de trabajo se enfermaban una semana antes. O sea, era una manera de prolongar esos días de asueto, que en muchos casos son pagados por los seguros o por las mismas empresas, y me parece de cierta manera una gran mala crianza laboral, pero eso yo lo he observado aquí y ahora me doy cuenta que también ocurre en Francia, que la gente abusa de ese derecho. Después pasa lo que pasa, que los países estallan. Entonces es muy peligroso ese tipo de juego realmente, máxime cuando hay otra gente que necesita poder trabajar a tiempo completo. Pero bueno, así van las cosas en este mundo y también pasan otras cosas peores como el escándalo Waterman. Cuéntanos de ello. Sí, porque mira, en la ciudad de Nantes, en Bretaña, hay una famosa fábrica del grupo Newell Rubber May que fabrica las plumas Waterman, Reynolds, Parker, etcétera. Y los empleados se dicen que están en estado de shock porque desde el jueves han traído una cantidad de obreros polacos para que ellos les enseñen a utilizar las máquinas, les enseñen cómo fabricar las plumas, los bolígrafos, etcétera, porque la fábrica se va a deslocalizar y la van a llevar para Polonia. O sea que les han dicho, antes de que ponerlos a ustedes en las puertas, de patirlas en la calle, tienen que enseñarle a ustedes, a los polacos, cómo hacer las plumas. ¿Te imaginas? No, lo imagino y alguna vez me he visto en una situación similar, que me han puesto a alguien para enseñarlo sobre una capacidad que yo tengo y el plan es precisamente sustituirme por esa persona. Así que entiendo exactamente qué están pasando los franceses, porque para mí, o sea, como quiera que sea, yo traía una cultura de colaborar siempre con mis compañeros y si un compañero me pedía ayuda, un conocimiento, no me costaba en nada dárselo, pero me he dado cuenta que a veces el capitalismo utiliza un recurso brutal y descarado, que es explotar un saber hacer para explotar aún más a un trabajador. Y me imagino que esta relocalización de esta fábrica se hará a través de las carreteras de Francia, pero ¿qué están pasando además con los franceses en las carreteras? Mira, es la inconsciencia, porque hay estadísticas de la policía, el 76% de los franceses aquí conducen muy bien, de veras que los franceses conducen de una forma muy bien, pero el 76% reconocen que ellos cometen imprudencias cuando van por las carreteras, incluso cuando llevan niños a bordo, y el 35% confiesan que a veces pues van a más velocidad de la permitida, y que el 25 uno de cada 4 a menudo toma el volante estando muy cansado o habiendo ya consumido alcohol. O sea que da una impresión de que son inconscientes, que son indisciplinados. Sin embargo, es raro, cuando tú vas por las carreteras, es raro, la gente normalmente respeta mucho todo lo que es las señales del tráfico, la limitación de velocidad, pero bueno, estas son las estadísticas y las estadísticas las hace la policía, hay que creer en ellas. Bueno, pues entonces estamos en presencia de unos asesinos en potencia que a su vez son personas muy respetuosas de las leyes, pero no dejan de ser asesinos en potencia. Y cambiando ahora un tema más ameno y más interesante, la Casa de América Latina en París está rindiendo homenaje a la cultura argentina. ¿Puedes hablar un poquillo de ello? Sí, la célebre Casa de la América Latina de París, que está en el Boulevard Saint-Germain, en el barrio latino, pues tiene toda una programación de homenaje al Cono Sur, sobre todo a Argentina.
Por ejemplo, el 25 de septiembre el espectáculo se llamará Tango y Baile, de la serie Tango, sobre la historia y la evolución del tango, y se va a presentar el poeta y escritor Horacio Ferrer, igualmente Astor Piazzolla, y va a haber imágenes de los barrios populares de Puerto Rico, es Puerto Rico, de Buenos Aires, con parejas que bailan milongas y bailan tango. Y también cuando se acabe esa parte del espectáculo comienza la de Quino, y van a explicar quién era Quino, el creador de la famosa Mafalda en el año 54, que ha sido traducida al mundo entero. Va a hablar de su infancia, de sus inicios, de la carrera como dibujante, y habrá también una parte de arte y literatura como tango, folclore argentino contemporáneo. Va a ser interpretado por Gabriel Vallejo al piano, la guitarra, y un japonés, Kimiyo Waka, en el bandoneón. O sea, va a ser una invitación al viaje a Argentina, muy personal, a través de las músicas tradicionales, clásicas y contemporáneas. Y este dúo que proviene de Argentina y de Japón se va a compartir este universo musical tan amado por Argentina y en realidad por América Latina completa. Evidentemente. Ajá, dime. El día 27, pues el espectáculo se va a llamar Tierra del Fuego. Tierra del Fuego, y en la escena va a estar solamente Vladimir Beltrán. Entonces nos va a hablar de un hombre solo, un gaucho viejo que vive en el extremo sur, allá en lo último del mundo, la Tierra del Fuego, y allí con su brasero, su mate y su guitarra va a contar, junto con Francisco Coloné, historias de ese país extremo, historias de perros, de caballos, de hombres, con canciones que según él van a hablar de la vida, de la muerte y del amor. Hay que decir que Francisco Coloné en el 64 recibió el Premio Nacional de Literatura y en el 66 fue elegido presidente de la Sociedad de Escritores de Chile. Pero ya en el 80 se convirtió en miembro de la Academia Chilena de la Lengua y comenzó a viajar por todo el mundo, y la obra de Francisco Coloné es una obra que no es ni compleja ni experimental, o sea, una obra simple que va directa al público, y termina la programación con Volver, una historia del tango argentino. Y este espectáculo va a haber música, canciones, textos, se va a explicar, es un espectáculo dedicado a los jóvenes, a los adolescentes, se invitan a las escuelas a ir, para acercar la música de la América Latina y sobre todo de Argentina al público joven francés. El espectáculo celebra los diferentes colores del tango, las pasiones, la violencia, la evasión, la fantasía, pero también personajes y palabras, y trata de hacer comprender a los adolescentes a través de todo esto la historia del tango y la belleza del tango. Lo bueno de esto que nos estás contando es que queda bien claro que no solamente hablamos de lo que pasa en Francia, sino de todo lo que se puede ver desde París. Podemos hacer una proyección hacia la cultura sudamericana, en este caso la Argentina, y también podemos hacer un giro de 180 grados y mirar hacia Afganistán y hacia el asesinato de una escritora por parte de los talibanes. ¿Qué nos cuentas de ello? Fue una noticia terrible. Es una escritora de la India, Sushmita Banerjee, que fue asesinada el miércoles en su casa en Afganistán. Y se supo ayer, ella había escrito un libro donde contaba el fin del régimen de los talibanes en el año 1990. Y entonces se lo hicieron pagar muy duro, Sí. Una muerte atroz. Una muerte atroz. Y bueno, ¿qué pasa con el Royal Baby y los negocios? Mira, tú sabes que en el capitalismo todo es negocio. Y el Royal Baby, el nuevo miembro de la familia real inglesa, pues que nació el 22 de julio, ya su nacimiento provocó que los británicos consumieran alcohol esa noche para festejarlo, más de 100 millones de euros en alcohol. Y aparte los productos derivados, las tazas, los platos,
hasta abanicos con la foto del Royal Baby, las bolitas con la nieve que sube y que baja. O sea que ya está aportando mucho a la economía británica sin saberlo este Royal Baby. Sí. Lo cual es típico de la sociedad capitalista británica. Sí, sí, el Royal Baby al final es un cascabel con el que mueven a los británicos. Y bueno, dejemos el Royal Baby y hablemos de Lauria en el mar. ¿Qué me cuentas? Mira, esto... De Lauria, perdón, de Lauria. Dije Lauria. Me da un poco ganas de reír, porque tú sabes que hay gente que orinan en las piscinas. Sí. Y otras que orinan en el mar. Ajá. Pero, según un análisis, una conclusión que han llegado los médicos, cuando se orina en el mar, este orine contiene azoto y no es nocivo para las aguas marinas, no es nocivo. Incluso se dice que si los 7.000 millones de personas que existen en el mundo y orinaran al mismo tiempo en el Atlántico, esto no pondría en riesgo la fauna del Atlántico, los peces. Pero sin embargo, los médicos dicen que hay que tener cuidado, sobre todo cuando una persona que tiene infección urinaria pues orina en una piscina o en el mar al lado de otra, porque los gérmenes pueden contaminar a la persona que está al lado. O sea que tú puedes orinar en el mar sin ningún problema, no te preocupes desde el punto de vista ecológico, no pasa nada. Pero sí puede enfermar al que tienes al lado. Y tienes una infección urinaria. Bueno, supongo que siendo así como tú cuentas, hay un hombre que alguna vez se bañó en el mar, pero que nadie se le orinó al lado, que es el hombre más viejo del mundo. Háblanos de él. Sí, porque mira, esta sección yo tengo aquí son curiosidades del mundo, Carmelo Flores Laura tiene 123 años, es el hombre más viejo del mundo y vive en Bolivia, es un boliviano. Nació el 16 de julio de 1890 y vive tranquilamente allí en su choza, en el pueblito de Frasqui, cerca del lago Titicaca, a más de 4.000 metros de altura. Fue campesino y declaró: antes no había nada que comer. Yo tenía que comer a veces lagartijas o serpientes. Les abría el vientre y me preparaba una fritura con ellos o una sopa. Hoy yo como arroz y fideos porque me faltan los dientes en un pequeño hornito. La esposa de Carmelo murió a los 107 años. Actualmente él tiene descendientes, tiene 14 nietos y 39 bisnietos. Así que bueno, usted sabe que si te dedicas a comer lagartijas y serpientes, pues puede durar 122. No, y hablando de lo que hablaba, ahora rectifico, si es de Bolivia, entonces no se bañó en el mar y nadie se orinó al lado de él. En todo caso, sí valdría la pena. Dime. En el Titicaca, vivía al lado del Titicaca, se bañó en el Titicaca. Se bañó en el Titicaca, pero no en el mar. De todas maneras, realmente sería interesante que se estudiara este fenómeno, porque siendo su esposa tan mayor cuando murió, indiscutiblemente es un modo de vida muy saludable el que tienen estos bolivianos. Sí, yo vi la foto de ese señor y no se veía para su edad tan mal. Es una cosa asombrosa, es una cosa incluso muy halagueña, pero no tan todo lo contrario de lo que le ha pasado a un individuo que lo tuvieron torturando con canciones de Julio Iglesias. Hablemos de ello. No solo uno, o sea que diversas músicas, entre ellas la de las canciones de Julio Iglesias a todo volumen, fueron utilizadas como instrumentos de tortura bajo el régimen de Augusto Pinochet. Es lo que publicó un estudio británico con motivo del 40 aniversario del golpe de Estado contra Salvador Allende. La música del famoso cantante español, pero también, por ejemplo, la música de la película de Stanley Kubrick, Naranja Mecánica. Se transmitían continuamente y muy alto para destruir psicológicamente a los prisioneros. Yo recuerdo en un congreso que estuve en Roma, Europa llama a Cuba, que me encontré con la doctora Marta Fraile, que vive en Madrid, una gran defensora de los derechos humanos, y ella me explicó cómo el 1 de mayo, el 26 de julio, el 1 de enero, en el campo que estaba ya presa en Cuba, pues le ponían el día entero sin parar el himno de la revolución, sin parar, o sea, himnos y combativos, y aquello era una tortura horrible, a todo volumen, sin un minuto de descanso las 24 horas del día. O sea, parece que es una forma de
utilización de la música como tortura. Sabes que he tenido una experiencia similar. Yo recuerdo cuando yo era casi un niño, estaba en una escuela internada en el campo, que nos levantaban religiosamente a las 6:45 de la mañana con el dúo Los Compadres, cantando una canción que se llamaba Amanecer Cubano, que aquello era una verdadera tortura. Eso no te lo puedes sacar de la mente jamás. Entiendo pues lo que significa que te torturen con una canción. Y hablando de otras cosas menos torturantes, ¿no? Vamos a dirigirnos a Vietnam. Vietnam realmente es un país que fue devastado por la guerra entre el norte y el sur, y con la participación norteamericana. Sin embargo, ha tenido un crecimiento económico extraordinario. Es un verdadero modelo para otras naciones. ¿Qué pasa con el café de Vietnam? Pues mira que los vietnamitas se han puesto a sembrar café, y tienen plantaciones, y actualmente han llegado ya a ser el segundo productor mundial de café. O sea, han dedicado 571.000 hectáreas de Vietnam al cultivo del café, y el año pasado produjeron 1.760.000 toneladas, lo cual ha traído como beneficio económico 2.300 millones de dólares. O sea, se han colocado en el número 2. El primer productor siempre sigue siendo Brasil, segundo Vietnam, tercero Indonesia, cuarto Colombia y 5 Etiopía. O sea, el boom económico del café en Vietnam, pues enhorabuena para ellos. Sí, parece que los discípulos del tío Ho han preferido convertirse en discípulos de Rockefeller, porque se han hecho unos grandes negociantes. Y me imagino que para Francia esto sea interesante, ya que fue en otro momento la metrópoli de Vietnam. Bueno, dejemos Asia y vayamos a nuestra querida América, vayamos a la América del Norte, que comienza en México, para hablar un poco de la revolución petrolera. ¿Qué ocurre con ello? Sí, mira, este país, México lindo y querido, que celebra cada 18 de marzo el día del aniversario de la nacionalización del sector petrolero. Pues fue en el año 38 cuando México nacionalizó con grandes compañías y creó Pemex, Petróleos Mexicanos. Pero el problema es que el presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, ha presentado un proyecto de revisión constitucional para darle el derecho de propiedad a algunos extranjeros, porque para que Pemex pueda hacer contratos de exploración de la producción, de refinamiento con las grandes compañías. La producción de México actualmente de petróleo está en el número 10, es el 10º productor mundial y sigue bajando. Disminuye a causa de la falta de inversiones, y sobre todo hay reservas potenciales en las aguas profundas del Golfo de México y necesitan dinero para poder hacerlo. Y si la reforma es adoptada, la producción del país pudiera pasar de 3,5 millones de barriles brutos al día desde en el 2025, desde 2,5, que es lo que produjo el año pasado. Los analistas estiman que las reservas petroleras actuales en México son nada menos que de 13.000 millones de barriles, o sea que esto pudiera transformar el mercado mundial de petróleo. Bueno, con más razón los mexicanos podrán cantarle a su México lindo y querido. Dejemos a México y vayamos a la madre patria. ¿Qué está pasando con la guerra de Gibraltar? Mira, una guerra entre comillas. Tú sabes que la policía española ha reforzado los controles en la frontera por tierra entre Gibraltar y el resto de España, supuestamente por tráfico de cigarrillos. Y o sea, hay un tira y encoge, como se dice popularmente, entre Londres y Madrid, y una flotilla española de una decena de barcos pesqueros lanzó el ancla frente a Gibraltar, y el motivo es protestar contra la decisión de las autoridades británicas de crear allí una especie de arrecife artificial. Según los británicos es para regenerar la pesca, pero esto impide que los marinos españoles puedan lanzar sus redes y puedan pescar en las aguas donde abundan muchos peces del Peñón. Ahora, bajo la excusa que son maniobras militares que se habían previsto hacía tiempo, Londres envió una fragata de combate y todo. Hay que saber que desde el
Tratado de Utrecht en el año 1713, cuando se cedió el peñón de Gibraltar al Reino Unido y Gran Bretaña, España nunca ha cesado de pedir el regreso de Gibraltar y de sus ricas aguas territoriales al Reino de España. Sin embargo, con el último referéndum que se hizo, el 99% de la población declaró que deseaba continuar siendo británica y no deseaba ser española, así que habrá peñón de Gibraltar británico para largo tiempo. No, y esto que está pasando en el sur está pasando a otra escala en el norte con esta gran manifestación por la independencia de Cataluña. ¿Puedes hablar un poco de ello? Cataluña, no sé si has visto, tú sabes que el fin del Imperio Español fue con la caída de Cuba, Filipinas y Puerto Rico. Uh-huh. Tú bien sabes que la bandera cubana y la de Puerto Rico son idénticas, cambia el color. Y la catalana es un plagio de la nuestra, o la de Puerto Rico y la cubana. Ahora que han hecho los catalanes, han reproducido exactamente la bandera, exactamente igualita, de Cuba y Puerto Rico, pero con los colores de ellos, amarillo y rojo. Sí, siempre he notado eso. ¿Cómo? Sí, que había tomado nota de esa similitud desde hace mucho tiempo. El símbolo, le pregunté a un amigo catalán, me dijo que el símbolo es que Cuba y Puerto Rico no fueron las últimas colonias, que la última colonia es Cataluña. Y entonces hubo millares de independentistas que celebraron el Diada, o sea, la fiesta oficial de Cataluña, que conmemora la caída de Barcelona en el año 1714, cuando la Guerra de Sucesión de España. Pero este año fue marcado exactamente a las 5:15 de la tarde. Se hizo una cadena humana de más de 400 kilómetros de largo, que atravesó de norte el nordeste de toda España, y con los gritos de independencia, independencia. O sea, esta forma catalana, todos tenían los colores de Cataluña, amarillo y rojo, y esto se inspiró en los países bálticos, cuando en el 89, para pedir la independencia de Estonia, Lituania y Letonia, hicieron lo mismo en los países bálticos. El objetivo ahora es hacer presión sobre Madrid para obtener un referéndum de autodeterminación en el 2014. Y los catalanes dicen, yo cito, que el mundo debe de nuevo ver que Cataluña no es España. Y para hacer conocer esto al mundo entero, pues han hecho esa cadena de 400 kilómetros de largo. Ellos esperan, según la Asamblea Nacional Catalana, en su sitio web, ellos esperan que en el año 2014 Cataluña sea un país libre e independiente. Sí, he seguido mucho este acontecimiento y he reflexionado mucho sobre el tema, no solamente por esta manifestación que realmente es apabullante, ¿no?, sino desde hace mucho tiempo sigo el fenómeno del nacionalismo catalán, la vía hacia la independencia, que a diferencia de la que promueve la ETA es una vía política, ¿no? Pero nosotros que venimos de un pasado que ellos quieren, al que ellos quieren llegar como su futuro, que sabemos lo que traen las independencias, que no son más que restablecimientos de nuevas burocracias y nuevos poderes que a veces no son tan idílicos como se lo imaginan ellos, pues a veces cuestiono mucho ese movimiento, ¿no? A partir de que los catalanes formaron parte de la gran empresa de la construcción de la América hispánica, y recuerdas que en el caso de Cuba, muchos de ellos combatían con las tropas voluntarias como voluntarios, valga la redundancia, a los que luchaban por esa independencia que ahora ellos piden para ellos mismos, ¿no? Por otro lado, está muy claro que España es un país que hay que reformar completamente. Tiene una monarquía obsoleta, existe una burocracia, una corrupción por la cual se sientan afectados los catalanes. Pero yo creo que al final ellos son parte de una historia y deberían tirar todos parejos para renovar esa España, hacerla más democrática, si es posible republicana, pero separarse va a servir solamente para alejarse, aislarse, incluso dañarse con nuevos poderes que no van a ser mucho más respetuosos de la diversidad o de la identidad de los que están siendo los poderes españoles hoy en día. Ahí tenemos el caso de Cuba, que para muchos es un símbolo de independencia, y nunca la nación cubana ha sido más aplastada que en este momento de absoluta independencia. Y a veces me llama la atención
cómo el Estado español ha ido concediendo y concediendo el nacionalismo. Por ejemplo, escuchas la radio, hay como 5 canales de la Radio Nacional de España, hay uno que es plenamente en catalán, que apenas se puede entender lo que se está hablando, ves cine catalán y ese cine a veces prefiere que se haga en inglés a que se haga en castellano. Ya no es que se promueva el catalán, sino se superpone la lengua inglesa, y no sé hasta qué punto no estarán nuestros queridos amigos británicos detrás de este enorme movimiento y este aislamiento y este separatismo que se está desarrollando en Cataluña. Yo veo ese fenómeno como muy peligroso y al final muy dañino, incluso para los propios catalanes. Y además en Cataluña pasa lo mismo que pasaba en estos países bálticos, que hay una gran población no local. Una población que una vez que estos estados han logrado la independencia se ha visto sometida y han visto todos sus derechos humanos violados de una manera atroz. Y no creo, ya que ellos se están inspirando en los bálticos, que no hicieran lo mismo si lograran la independencia. Yo creo que es un triste problema, y yo creo que la solución no es esa. Yo creo que la solución tiene que ser la máxima integración y por supuesto el respeto de las identidades culturales que tengan las regiones de España, ¿no? Esa es mi opinión con la experiencia de más de 100 años de independencia, no solamente en Cuba, sino en el resto de América Latina. Independencia que después se multiplicaran en otras independencias ilógicas, naciendo toda esa pluralidad de estados que no tienen ningún sentido, sobre la base de una misma mezcla racial, una misma lengua y una misma religión incluso. Así que no sé, me da pena con los catalanes lo que está pasando. Menos pena me da con el ladrón que tuvo el acto de devolver el dinero. Háblame de ese ladrón. Pues mira, mi querido amigo, para terminar yo tengo aquí cinco curiosidades. Puede ser cosas insólitas, puede hacer reír o puede hacer llorar. Pero bueno, aquí va la primera. Tú sabes que se dice que nunca es demasiado tarde. Ajá. Y en este caso ocurrió en Nashville, en Tennessee, en una pequeña tienda nosotros en Cuba decimos bodega, en España dicen tienda de ultramarinos, o sea, una tiendecita de comida, y asiática, y hace algunos días se presentó un señor muy serio, con un sobre, se lo entregó al dueño y le dijo, mire, aquí hay $400. Yo hace unos años le robé a usted con una pistola, pistola en mano, le robé $300. Ahora le voy a devolver 400. Espero que usted acepte el dinero y que me perdone. Porque en aquel momento yo necesitaba dinero para droga. Ya yo estoy libre de droga, yo soy un hombre honesto en estos momentos, y por favor, perdóneme. El señor se quedó emocionado, ¿no? Aceptó las excusas, aceptó el dinero y aunque la cámara que estaba en la pared lo filmó, él decidió de borrar la cinta porque nunca había sido reconocido el asaltante y perdonarlo. ¿Qué te parece? No, me parece genial. Eso, ha sido un verdadero happy end para ese robo, como happy end fue el del hombre que se perdió en los Andes. Cuéntanos de ese hombre entre tus últimas notas. Esa es otra curiosidad de las 5 que te tengo aquí. Se trata de Raúl Fernando Gómez Cincuegui. Y este es un hombre uruguayo de 58 años que fue encontrado por los socorros el domingo en Argentina. Había perdido 20 kilogramos y estaba casi deshidratado. Resulta que este hombre llevaba 4 meses deambulando por los Andes después que se perdió. Su aventura comenzó en el mes de mayo, cuando fue enviado para medir la cantidad de nieve que había caído en las alturas, pero llegó hasta los 3.000 metros de altitud entre Chile y Argentina, y la moto en la que él fue pues se rompió y decidió regresar a pie, pero regresar a pie se perdió y las temperaturas eran negativas porque en este momento era el invierno en el hemisferio sur, y Raúl pues logró sobrevivir. Cuando encontraba un refugio alpino, allí comía las sobras que había encontrado de anteriores alpinistas, pero no encontraba ninguna persona que lo pudiera ayudar. Y tal como MacGyver, pues poco a poco fue haciendo trampas para capturar ratas, se las comía, y el instinto de Raúl fue lo que lo salvó. Y los médicos dicen que si Raúl se
se salvó por milagro y que hubiera tenido muy pocas posibilidades de sobrevivir si hubiera continuado a caminar por los Andes completamente perdido. Bueno, en este caso no pasó como el caso de aquel avión de los deportistas que terminaron comiéndose los cadáveres de los que iban muriendo de hambre. Realmente es un... ¿Recuerdas? Aquello fue impresionante. Sí, en este caso fue un final más que feliz. Y otro final feliz parece haber sido para el del amor de un bestialista con su cabra. Cuéntame esta historia. Esto fue un habitante de Brasil. Un habitante de Brasil de 74 años, de nombre Aparecido, que está soltero, se había casado 4 veces, ahora es viudo, tiene 8 hijos y decidió casarse una vez más. Pero este hombre que trabaja su trabajo es albañil y está retirado, decidió casarse con Carmelita. Pero Carmelita es una cabra. Pero... Incluso le han hecho un traje de boda blanco muy lindo a la cabra para que pueda trotar hasta el altar. Claro, la iglesia es un poco especial donde se va a casar, Iglesia. Porque el pastor que va a servir la ceremonia se llama Tom el Diablo. Y el señor Aparecido dijo que lógicamente la noche de boda no habrá ningún tipo de sexo. No. Simplemente que él quería concretizar un amor platónico de 2 años que llevaba con su querida cabra, que la quería mucho, y que esa iba a ser la última esposa. La ceremonia tendrá lugar allí en Brasil el próximo 13 de octubre, así que si puedes ir a la ceremonia. Bueno, sabes que este fenómeno de cazar con animales yo lo conocí en la India, nunca que se diera un caso en América Latina, y no estoy muy seguro del carácter platónico de esta relación, porque ya sabemos que existe el bestialismo, que hay gente que se enamora y tiene relaciones con animales, ¿no? Yo en este tipo de cosas soy bastante conservador, a pesar de ser bastante liberal en otros campos, incluso libertario. Pero me gustaría saber qué opinan los defensores de la variedad sexual. O sea, si los etólogos o psicólogos animales demuestran que esta es una relación consentida, ¿estarían ellos que defienden otro tipo de matrimonio a favor o en contra del matrimonio de este señor con su amada cabra? No sé, me gustaría ver qué dicen ellos. Yo estoy un poco en contra, ¿no? Pero a lo mejor es que soy demasiado conservador. ¿Y qué te parece si hablamos de una de las religiones que más me interesa, que es la religión budista? Hay un monje de 15 años en Bélgica, ¿no? Sí, un belga de 15 años decidió partir para la India para convertirse en monje. Se llama Yel, el chico. Y partió para la India, mientras que muchos chicos de su edad piensan solamente en jugar al fútbol o tener su primera noviecita o jugar con juegos de vídeo. Este chico, que vive en la ciudad de San Laurent, cerca de Brujas, decidió dejarlo todo, abandonar los estudios y seguir las enseñanzas espirituales de Buda y del Dalai Lama. Este adolescente se peló al rape, se puso el traje color mostaza y va a vivir en un monasterio situado a 4.200 metros de altura, cerca de la frontera del Tíbet. Él tiene previsto vivir allí durante 15 años. En cuanto que llegue, cambiará de identidad y se va a llamar Lobsang Nijima. Bueno, declaró a la prensa que él va a compartir su habitación con 4 otros monjes y que se va a concentrar en los estudios de la filosofía budista y en la enseñanza de la lengua, en el aprendizaje de la lengua tibetana. Pero, lógicamente, este chico no ha tenido problemas con la familia, porque fue su madre, ella misma, la que lo inició en el budismo, y está muy orgullosa de ello. Pequeño detalle, y es que él va a llevar un pequeño ordenador, una computadora, para estar en contacto siempre con su mamá. Esto me recuerda cuando yo estuve en España hace 4 años con unos amigos. Fuimos a un monasterio en los Pirineos, donde era un monasterio para personas que se querían alejar del mundo y vivir en tranquilidad espiritual. Y en una ventana vimos a 2 señores, los 2 cada uno con un teléfono celular, hablando por teléfono. ¿Sabes? No me extraña. Dime, ¿qué decías? No, así que el hecho de llevar un ordenador quiere decir que no siempre estarán muy
muy concentrado en lo que es el budismo. Mira, en una época en que yo impartía clases de religiones, entré en contacto con un grupo de budistas que vivían cerca de casa. Ellos tenían un apartamento, pero en ese apartamento funcionaba como un templo. Y ellos desde su apartamento hacían su página web. O sea, eran unos budistas, estos eran de Sri Lanka, de otra rama del budismo, ¿no? Pero eran gente muy adaptada a las nuevas tecnologías. Esto fue hace algunos años. O sea, cuando se trata de difundir una religión, yo creo que siempre vale cualquier recurso, ¿no? Ellos, en este caso, estos manejaban muy bien el internet, y fue hace ya bastante tiempo, yo diría que casi 10 años, y tenían su página de internet y la trabajaban desde su pequeño templo, ¿no? Y bueno, terminemos entonces con la historia del abogado con zapatos azules, que no es el rubio alto del zapato azul, ¿no? No es el rubio alto del zapato negro, es el rubio alto azules. Resulta que en Rumanía hay que respetar mucho los códigos en los tribunales. Y hay un abogado, Catalán Tancú, que se presentó a defender a unos acusados por robo de cuadros, el famoso robo que se practicó de las obras de Picasso, Matisse, Monet, etcétera, y se presentó en pantalones vaqueros, en blue jeans y en zapatos de gamuza azul claro. El juez estimó que esto era una falta de respeto al tribunal, no venir con todo, y lo condenó a 1.000 euros de multa. Así que bueno, sí, aparte, dime. De que llegó con atraso, estuvieron esperándolo. O sea que después, al salir del juicio, el abogado dijo: yo me había afeitado, y incluso este juez no comprende que mi par de zapatos me costaron 200 euros. Encuentra que es injustificada la sanción del juez. Bueno, yo no sé si calificar a este abogado de popo, psicodélico, o el juicio de rocambolesco, pero realmente es un buen punto para cerrar esta charla informal que hemos tenido Félix José Hernández de París y Carlos Estefanía de acá de Estocolmo. Muchas gracias, Félix José, por las interesantes noticias que nos has dado hoy.